Se presentará el tema ¿Por qué las empresas deben tener programas de responsabilidad social con enfoque en educación? Evento que tendrá como expositor a la doctora Juliana Ramírez y al magíster Juan Fernando Correa Malakowicz. Este webinar ha sido organizado por Centrum PUC y Fe y Alegría con el objetivo de resaltar la importancia y promover la implementación de programas de responsabilidad social con enfoque en educación. Esta charla está dirigida a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, como también a profesionales encargados de la gestión de las actividades de responsabilidad social y sostenibilidad, así como para el público en general. A través de este conversatorio se desea dialogar sobre el impacto que pueden tener este tipo de iniciativas de forma directa en la vida de los beneficiarios y de nuestras empresas, y de manera indirecta en el crecimiento y desarrollo del país. Antes de comenzar esta presentación, deseamos indicar que su transmisión será grabada y después compartida por nuestros canales. A continuación, deseo presentar a los expositores del día de hoy. En primer lugar, la doctora Juliana Ramírez, quien es directora de sostenibilidad, profesora e investigadora en Centrum PUC. La profesora Ramírez es doctorada en comunicación pública y máster en gestión de empresas de comunicación de la Universidad de Navarra, España. Magíster en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diploma internacional en comunicación corporativa de la Universidad ESAM. Además, se ha desempeñado en empresas como el Grupo RPP, realizó sus prácticas en el Grupo Prisa, Radio Cadena SER en España, en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Radio Onda Azul en Puno, en la Universidad de Lima y Diario del Comercio. Es docente universitaria de posgrados en temas de responsabilidad social y comunicación corporativa en diversas universidades peruanas. Posee experiencia en temas de responsabilidad social empresarial, diseño de proyectos sociales, marketing social y comunicación corporativa. Y es miembro del Comité Espejo en Perú de la ISO 26000, actualmente directora de sostenibilidad y profesora investigadora de Centrum PUC, como ya hemos mencionado. Por otro lado, el magíster Juan Fernando Correa es Country Manager y presidente del directorio de las empresas del Grupo Falabella en Perú. Estudió Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un máster en Administración del Purdue University y realizó estudios de especialización en Kellogg School of Management en Estados Unidos. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en experiencia en empresas multinacionales del rubro de consumo masivo, telecomunicaciones y retail. Anteriormente se desempeñó como gerente general de Hipermercados Totus hasta diciembre del 2016. En el ámbito académico es miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Ingeniería y Tecnológica UTEC. Actualmente ejerce el cargo de presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú, y director de CONFIEP, de la Cámara de Comercio Americana AmCham y de la Asociación de Bancos del Perú. Finalmente, queremos recordarle que Fe Alegría del Perú ha iniciado su campaña de rifa 2020 con el objetivo de recaudar fondos que permitirán seguir brindando educación de calidad a miles de niños y jóvenes en todas las regiones del país. El link de la rifa lo podrán encontrar en el chat. A todos los presentes les damos la más cordial bienvenida y tienen la palabra los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Quiero saludar en primer lugar a nuestro invitado, el señor Juan Fernando Correa, a todos los presentes. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con la exposición. Me han dicho que tengo 20 minutos, así que voy a ser lo más precisa posible. Ya perdonarán si me extiendo, pero voy a ser precisa con el tiempo. El tema que hoy nos ha reunido es por qué las empresas deben tener programas de responsabilidad social con enfoque en educación. Vamos a basarnos entonces en el tema de educación, pero quiero hacer una introducción primero para ubicarnos, ¿no?, en el tema de responsabilidad social. Estos son los contenidos que vamos a ver, responsabilidad social y ODS 4, porque es la ODS que refiere a la educación de calidad. Buenas prácticas de responsabilidad social empresarial en educación en el Perú y, por supuesto, el impacto de estas prácticas en las organizaciones y sus diversos stakeholders. Lo primero, hacemos un repaso
al concepto de responsabilidad social. Yo creo que todos hemos escuchado el término y lo más importante y relevante es entender que cuando hablamos de responsabilidad social hablamos del impacto que genera y la responsabilidad que tiene una empresa sobre el impacto que genera en sus diversos grupos de interés. Esto es bien importante, la palabra impacto es clave cuando hablamos de responsabilidad social y además tenemos que entender, como bien dice ahí, toma en consideración intereses de sus partes interesadas, vale decir que tengo que saber, ¿no?, qué expectativas tienen mis grupos de interés y tengo que también cumplir primero con la ley. La responsabilidad social comienza donde termina la ley, vale decir tengo que cumplir primero la ley y debe estar además integrada a las organizaciones. Otro concepto clave que lo hemos escuchado y lo escuchamos cada vez más y con más fuerza es la sostenibilidad. Este concepto, si bien es cierto, tiene sus años, nació en el año 87 en el informe Brundtland, nos recuerda y nos hace hincapié a entender por qué es importante, como dice ahí, ¿no?, satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar las capacidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Esto es una mirada a largo plazo, no a 5 años, no a 10 años, sino pensar que lo que estamos haciendo hoy, cómo va a afectar a las poblaciones en el año 2050. ¿No? Probablemente en nuestros nietos o probablemente en una población que vaya más allá incluso, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que este es un tema muy duro hoy en día porque sabemos que el planeta, nuestra casa común, como dice el Papa Francisco, está teniendo serios problemas, ¿no? Se calcula que, por ejemplo, para el año 2050 existan más botellas de plástico en el mar que peces. Y en esta línea, por ejemplo, Coca-Cola, que es una de las grandes embotelladoras, ¿no?, ha dado ya su alerta, ¿no?, su posición, y ha dicho que ellos se comprometen que para el 2030, en una década más, van a recoger todas las botellas que produzcan, lo cual está súper bien. De eso se trata la responsabilidad social. Evolución de la RS, pasamos desde el entendimiento del concepto ligado a la filantropía o a la donación, donde la empresa dona, a un concepto que hoy lo vemos como que está relacionado con el negocio, pero sobre todo que genera valor. ¿Valor para quién? Para la empresa, pero también para los stakeholders involucrados. Yo siempre digo que para que un programa, un proyecto de responsabilidad social tenga larga vida en una empresa, tiene que haber necesariamente este valor compartido, este ganar-ganar. De lo contrario, el proyecto no tendrá larga vida. Bien, otra diapositiva más, algo que es muy importante, la ISO 26000, y acá quisiera detenerme en el punto central que ustedes están viendo. Para que todo esto sea posible, tiene que haber desde las cabezas, donde ustedes leen ahí gobernanza, ¿no?, organizacional, aquí es donde realmente está el ADN de la responsabilidad social, ¿no?, que nace en el propósito, en la misión, en la visión, en el conjunto de valores y principios desde los cuales la empresa se compromete a ser socialmente responsable. Acuérdense que la responsabilidad social nace donde termina la ley, vale decir, tiene un componente muy grande de voluntariedad. No todo lo podemos poner, enmarcar dentro de la ley. Bien. Esto es una construcción que yo he hecho. La base, la moral, hay una parte que está obligatoria, que es exigida por ley, pero hay una gran parte que yo le denomino ahí ética, que podríamos ponerlo también en la parte voluntaria. Hay otra fuerza, que es la fuerza del mercado, ¿no? Yo siempre digo que lo que no te obliga la ley, o lo que no regulas tú por tu autorregulación ética, y esto funciona tanto para personas como para empresas, te lo regula el mercado. Aquí, por ejemplo, están las ISOs, están los rankings, ¿no?, los reconocimientos que las empresas necesitan hoy en día para poder distinguirse, para tener una ventaja competitiva. ¿Ok? Entonces, lo que no te obliga la ley, porque la ley siempre va a ser corta, la ley siempre va a ser corta. En países como los nuestros, por ejemplo, tenemos una infinidad de leyes, incluso unas que se comen con las otras, ¿no?, pero que aún así no terminan de darnos un marco regulatorio. No podemos confiar en que las empresas y las personas van a ser más responsables porque hay una ley que las obligue. Yo creo que aquí lo crucial es entender que hay tres fuerzas, tres mecanismos, ¿no? Por un lado, exigiendo ley y sanciones. Por otro lado, la autorregulación, que viene de principios éticos,
justamente de lo que decíamos, medir el impacto que estoy generando hacia el otro, y el mercado, ¿no? Que aquí está entendiéndose también como los consumidores o los clientes que le exigen a las organizaciones y empresas a tener un comportamiento más responsable. Y aquí podríamos detenernos y hablar en detalle. Todo esto hace, ¿no?, que se construya la responsabilidad social. Y más allá todavía está el desarrollo sostenible. Yo siempre digo, mirar la responsabilidad social es mirarme al costado, ¿no? Mirar quiénes están a mi lado. Pero cuando ya pienso en desarrollo sostenible, ya estoy pensando en macro, en global, ¿no? Yo creo que aquí en el Perú todavía hemos avanzado en temas de responsabilidad social, pero todavía nos falta mucho por andar. Bien, un punto más, el mapeo de los stakeholders. Esto es clave. Siempre que hablamos de responsabilidad social tenemos que hablar de los grupos de interés. No hay forma que podamos hablar de responsabilidad social si no sabemos quiénes son, si no reconocemos a nuestros stakeholders, si no identificamos qué expectativas tienen ellos con respecto a nosotros como organización, ¿no? Porque el flujo de relacionamiento se da entre lo que yo necesito del stakeholder como empresa y lo que el stakeholder espera de la empresa, ¿no? Podríamos poner un ejemplo, por ejemplo, el caso de la comunidad, ¿no? Las comunidades que desean de una empresa, de una organización, transparencia en el desarrollo de actividades, ¿no? Consulta, apoyo, desarrollo local. Comunidad igual a vecino, por si acaso, vecinos. ¿Y qué necesita una empresa, no? El famoso, por ejemplo, concepto de licencia social, que seguramente muchos lo hemos escuchado, que en el caso de las empresas mineras queda muy claro, pero eso no quiere decir que solo las empresas mineras tengan comunidad. Todas las empresas, por más pequeñas que sean, por más que sea un kiosco en una esquina, tienen este modelo de relacionamiento con sus grupos de interés, ¿no? Que son 7 los básicos. Dicho esto, solo para enfatizar, ¿no?, la sostenibilidad y la responsabilidad social se inicia en los principios éticos. No es posible hablar de una responsabilidad social que no tenga como base la ética. Sería como dice el doctor Antonio Argandoña, no es decorar, no es la cereza del pastel, ¿no? Es la harina con la cual producimos, ¿no?, el pastel. Las empresas deben responder a las demandas y expectativas de los grupos de interés. La gestión de la responsabilidad social nace del corazón de las empresas, del propósito, la misión, visión, valores. Los líderes son los primeros que deben dar el ejemplo con su compromiso, ¿no?, con la responsabilidad social, y en todo momento. Eso también es clave. Entonces, esta es una frase que hace poco salió de una entrevista que hice, ¿no? La responsabilidad social y la sostenibilidad implica más que grandes inversiones, grandes decisiones. Porque no se trata de que yo soy grande y yo puedo hacer responsabilidad social y yo soy pequeño y no puedo. En realidad es tu comportamiento, es tu día a día, es cómo yo adecuo mi manera de trabajo, mi modelo de gestión, y lo construyo desde una lógica de la responsabilidad, de la coherencia, de la ética. 5 puntos claves a tener en cuenta cuando hablamos de gestión de ARS: vínculo con el core business, visión de inclusividad, desarrollo de capacidades, esta visión del ganar-ganar, y por supuesto también el tema de gestión ambiental, ¿no? Aquí en este desarrollador de capacidades es justamente donde hoy nos detenemos para hablar del tema educativo. Aquí están las conocidas ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda para el 2030, es un pedido a nivel mundial, para que empresas de todos los sectores, de todos los tamaños, se comprometan voluntariamente a seguir estos ODS. Entonces, la ODS 4 nos dice educación de calidad. Pero ¿qué hay detrás de esa ODS? Y cómo las empresas, cualquiera que sea su rubro, cualquiera que sea su tamaño, puede aportar directamente a esta ODS, ¿no? Entonces, aquí me he permitido poner un detalle. La ODS 3, según la descripción de Naciones Unidas, implica 3 puntos: la cobertura educativa, donde se debe garantizar educación gratuita para la primera infancia y preescolar, secundaria también; hacer una apuesta decidida por la inclusión y el desarrollo de medidas para combatir las desigualdades económicas y de género; y se subraya la importancia de la calidad y la pertinencia en el aprendizaje, ¿no? La ODS apuesta por un aprendizaje eficaz y la adquisición de conocimientos y capacidades y competencias relevantes a lo largo de la vida. Aquí tendríamos que preguntarnos cómo desde los diversos sectores de la población hoy en día estamos trabajando en esta ODS. Me refiero al sector privado, al sector público, por supuesto, y también al tercer sector.
Estas son alguna data importante, considero, de la apuesta que tiene el Perú. Solo el 2.9 de su PBI va hacia la educación, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí en el comparativo cómo otros países en el mundo tienen un porcentaje mucho más alto, ¿no? Y este dato creo que nos dice mucho de cuánto valor e importancia le hemos dado a la educación. Sí, en los últimos años hemos crecido en este presupuesto, eso hay que decirlo. Sin embargo, no es suficiente. Eso también hay que dejarlo muy en claro. Tenemos que seguir apostando, pero no podemos permitir también que sea solo desde el ámbito público donde se trabaje este tema, ¿no? Desde las políticas públicas se pueden trabajar, por supuesto, pero también se necesita el esfuerzo de la sociedad civil y, por supuesto, también del sector privado. La ODS 17 le he querido resaltar porque considero que sin la ODS 17 no es posible. Tenemos que generar alianzas. Tenemos que generar alianzas que fortalezcan el rol de las instituciones, que les ayuden además a tener más impacto, que permitan apostar por temas de interés común. Es muy interesante cuando las empresas se unen y pueden fortalecer proyectos. Solos es muy difícil. Yo ahora les voy a poner algunos ejemplos y por supuesto voy a citar los casos que estamos trabajando en Centro. Construcción de la responsabilidad social interna. Aquí lo que quiero decir es que la RS comienza por casa y la apuesta de cualquier empresa y organización debe ser siempre primero por su gente, por sus colaboradores. Esta construcción es liderazgo, comunicación, cultura corporativa, responsabilidad social interna. Si he logrado esto, puedo hablar de una responsabilidad social externa o hacia mis otros stakeholders. En esta línea, algunas apuestas educativas con los stakeholders, no solamente con mis colaboradores. Yo puedo tener programas de educación con todos mis stakeholders, en realidad, con mis colaboradores, con mis proveedores, con mi comunidad, con el gobierno, con clientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los colaboradores, apostar por capacitaciones, desarrollo de competencias, ofrecer líneas de carrera. En el caso de los proveedores, capacitaciones, formalización, por ejemplo. ¿No? Acá hay una brecha muy grande que podemos trabajar. En el caso de la comunidad también acceso a capacitación. ¿No? En el caso del gobierno, pienso acá, por ejemplo, en las empresas mineras, ¿no? que trabajan mucho, ¿no? en fortalecer capacidades en autoridades, ¿no? Para llevar a cabo programas y proyectos. A los clientes también los puedo capacitar, también los puedo educar y los puedo ayudar a crecer y a fortalecerlos y a fidelizarlos. O sea, en realidad la educación está presente, acá solo he citado a los stakeholders más importantes, ¿no? Que son estos 5 claves, y aquí nos quedamos cortos con la lista. Podríamos seguir mencionando, pero he querido poner la foto aquí de los 5 stakeholders más importantes. Algunos ejemplos, ¿no? Como en tiempos de pandemia, empresas, como ustedes pueden ver ahí, claro, Movistar, Vitel, Intel, ¿no? Se unen, ¿no? Para apoyar al programa de gobierno Aprendo en Casa, ¿no? Eso es un programa, digamos, concreto de cómo se puede apostar, pero no es la única manera. ¿Okay? Acá hay un ejemplo. Otro ejemplo puntual, que es un proyecto que yo he trabajado, yo lo he investigado durante muchos años, no sé si lo recuerdan, lo conocen, el proyecto se llama, o se llamaba, Leer es estar adelante. Este es un proyecto emblemático en el Perú, porque logró demostrar que la comprensión lectora se podía cambiar. Nosotros en el Perú, las cifras son duras, de cada 10 niños, 6 no comprenden lo que leen, esa es la cifra. Prueba PISA hace la medición, y este proyecto, el ERES Estar Adelante, que lo trabajó, lo gestionó el BBVA con el IEPD, logró demostrar que sí era posible revertir la cifra, ¿no? Y es un proyecto fantástico, los invito a que lo conozcan. Lamentablemente ese proyecto no fue adoptado por el gobierno, y el proyecto a la fecha ya no lo viene gestionando el BBVA después de casi 12 años. Hoy se ha quedado en algunas regiones y fue de alguna manera adoptado por algunas empresas, ¿no? En ciertas localidades. Otro caso bonito, que no sé si lo conocen, es el de Señas que Conectan. Esta es una iniciativa de la empresa Entel. Y este es un caso que yo creo que tiene un doble objetivo. Capacito a mis colaboradores, los empodero, los capacito en un tema muy interesante, que es todo el aprendizaje, ¿no? De lo que es los sordomudos, ¿no? Para aprender sus códigos y poder comunicarme con ellos. Entonces fue un proyecto, es un proyecto que actualmente, ustedes ven la cifra ahí, existen en el Perú 3 millones con algún tipo de discapacidad. Entonces es un proyecto que está incluso en el concepto de
contribución a las desigualdades, ¿no? A romper las desigualdades en el Perú. Por supuesto que está alineado al negocio de la empresa porque ha permitido que los colaboradores de esta empresa se capaciten y luego puedan llegar a un nuevo público objetivo que es un nicho además en el mercado, ¿no? Y pues ahora tienen nuevos clientes. Entonces al final esto es lo que se llamaría pues un ganar-ganar, ¿no? Gana la empresa, ganan los colaboradores porque se empoderan, incrementa la cultura corporativa, los nuevos clientes que son las personas sordomudas, ¿no? Y están insertadas dentro del sistema, ¿no? Y bueno, y contribuimos a la política pública de lucha contra la desigualdad, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ¿no? Es un proyecto de responsabilidad social. Yo siempre digo, en los proyectos de responsabilidad social, ¿esta empresa dejará de hacer el proyecto? ¿No? Ustedes tienen la respuesta, ¿no? Si sabemos que el proyecto genera un beneficio compartido, por supuesto que la empresa lo va a continuar, por supuesto. Otro caso simpático, lo que hace Empresarios por la Educación, que ustedes conocen, que es un número importante de empresas que se han unido porque han entendido perfectamente que apostar por la educación en el Perú es apostar por el desarrollo, ¿no? El desarrollo de capacidades, apostar por la educación. Ustedes pueden ver las cifras ahí, número de escuelas intervenidas, número de maestros y número de beneficiarios, ¿no? Entonces, son apuestas que se hacen actualmente. Otro ejemplo que ya les decía, desde Centrum, tenemos que contar lo que hacemos, sin duda. Nosotros este año, en plena pandemia, decidimos sacar adelante un proyecto que se llama Mejorando mi Bodega, en alianza con Industria San Miguel, que es la empresa embotelladora de bebidas no alcohólicas, y nos hemos dirigido a microempresarios. ¿Quiénes son estos microempresarios? Los clientes de Industria San Miguel, en su gran mayoría. Por eso decía hace un rato, podemos apostar incluso en capacitar a nuestros clientes. Y el proyecto ha sido maravilloso. Hemos tenido 2 fases, ustedes pueden ver acá las cifras, más de 300.000 personas conectadas, alcanzadas, más de 300.000 bodegueros, ¿no? Esto ha sido la primera fase con un ciclo de 12 webinars, y en una segunda fase, que es en el momento que estamos ahora mismo concluyendo, es un programa mediante Classroom con educación asincrónica, donde tenemos a 1.000 bodegueros estudiando. ¿Quiénes son los que hacen posible este proyecto? Por supuesto, los docentes de Centrum PUC, sin duda, ¿no? Pero también, ¿no?, la alianza con nuestro socio que nos ha permitido poder llegar y hacer posible este proyecto. Acá hay alguna cifra interesante, por ejemplo, el número de apariciones en los medios, 87 apariciones en los medios de comunicación. Ahí ustedes pueden ver la valorización en dólares de lo que significa esas apariciones en los medios, ¿no? El impacto también en las redes sociales. Otro proyecto lindo con ustedes, con Fe y Alegría, es esta capacitación que estamos dando ahora mismo también a 150 docentes de los institutos de Fe y Alegría. Este proyecto evidentemente está en la misma línea, ¿no? Yo siempre digo que en Centrum pues tenemos que hacer lo que nos toca hacer, ¿no? Que es apostar por la educación. Nosotros somos una escuela de negocios y tenemos que apostar justamente por dar lo que sabemos hacer, lo que muy bien sabemos hacer, diría, y esta es una oportunidad que están teniendo ahora mismo docentes de los institutos de Fe y Alegría para mejorar sus competencias en temas de emprendimiento, administración y gestión de conocimiento. Entonces, ahí nuevamente ustedes pueden ver la lista de este programa, donde nuevamente son los docentes de Centrum como voluntarios los que ofrecen su tiempo para llevar a cabo este proyecto. Acá hay cifras más del otro curso, ¿no? Y bueno, yo sé que el tiempo está ajustado. Yo quisiera concluir diciendo que la educación es una manera muy concreta y en países como los nuestros emergentes es una apuesta para el desarrollo. Todo esto parte de tener líderes éticos y responsables, de tener productos y servicios éticos y de calidad, de preocuparnos por los colaboradores, ya lo decía la RCI primero, y sus familias, ¿no? De tener buenas relaciones con los grupos de interés, de fomentar en todo momento buenas relaciones, de preocuparnos por el entorno, el medio ambiente, las personas, de promover sostenibilidad, de generar un valor compartido, de promover responsabilidad social, de también tener programas y proyectos innovadores y flexibles al cambio, como les acabo de explicar, Mejorando mi Bodega se originó o se proyectó en tiempos de normalidad, pero lo tuvimos que pasar al mundo virtual y la verdad ha sido un éxito. No hubiéramos podido alcanzar
la cantidad de personas si no hubiera sido de manera virtual, ¿no? Lo que antes se pensó de 300 bodegueros a nivel presencial, hoy estamos con 1000 bodegueros de manera virtual. Gestión a largo plazo, sin duda, y también un componente que es muy importante es el tema de la comunicación. Muy, muy importante. Para hacer responsabilidad social tenemos necesariamente que tener un componente de comunicación que nos ayude en el antes, el durante y el después de todo proceso de responsabilidad social. Y bueno, la educación, dice, no es la preparación para la vida, la educación es, ¿no?, la vida en sí misma. Muy bien, muchísimas gracias por su atención y espero no haberme pasado del tiempo, Ezequiel. Gracias. Muchísimas gracias, Juliana. Y ahora vamos a dar paso al magíster Juan Fernando Correa. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias, Juliana, y a Centrum por la invitación. Y muchas gracias también a todos los participantes. Espero también contribuir en este tema tan importante que estamos hablando. La exposición de Juliana nos trae a colación, en realidad, temas bien relevantes con respecto al rol de las empresas frente a su entorno y su vida, ¿no? Y quisiera resaltar un comentario sobre sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad, digamos, aparece como término en un contexto de sostenibilidad del planeta, de los sistemas biológicos, ecológicos, ¿no? Pero realmente hoy día tenemos que ver esa palabra, que esa palabra también aplica para las empresas. Lo que estamos hablando ahora, cuando hablamos de sostenibilidad, es, a mí yo prefiero hablar más de sostenibilidad que de responsabilidad social empresarial, porque realmente no es ya voy a ser responsable, entonces voy a hacer una serie de cosas, sino en la continuidad en el largo plazo de los negocios, de las empresas, dependerán de que sean sostenibles, y para eso requieren tener, como cualquier entorno vivo, una buena relación con con toda la naturaleza alrededor. En la práctica, lo que está sucediendo hoy día es que las empresas tienen que tener una conexión con el entorno a su alrededor, y esos son los stakeholders, ¿no? Y esa relación y ese entendimiento es lo que va a hacer sostenible la empresa en el largo plazo, ¿no? Y hay una cosa filosófica adicional. Yo sigo pensando que el fin de la empresa sigue siendo crear valor, generar utilidades. Lo que pasa es que han cambiado las condiciones y ahora para hacer eso es absolutamente fundamental pensar en que el entorno en que vivimos requiere un foco en stakeholders que antiguamente no necesariamente le prestábamos atención. Pero es parte del proceso de sostenibilidad que viene. Y en ese sentido, como grupo, lo hemos entendido así desde hace muchos años, pero cada vez más entrando a múltiples temas de sostenibilidad y de relacionamiento con todos nuestros stakeholders. Quiero contar ahora principalmente de entrar al tema de la educación y lo que hemos hecho durante bastantes años ya, en realidad, en el Perú, en el tema de la educación. O sea que voy a compartir acá una presentación, espero no extenderme más de los 20 minutos, dada la disciplina férrea que ha mostrado Juliana. Trataré de mantenerme también. Buenas prácticas de responsabilidad social en la educación. Se podría hablar en realidad muchísimas cosas y podrían haber muchísimos elementos para conversar, pero voy a tratar de resaltar algunos componentes y contar un poco el caso o lo que hemos estado haciendo y por qué, ¿no? En primer lugar, ¿por qué ayudar a la educación en el Perú? Creo que todos conocemos esto, ¿no? O sea, nuestro nivel de educación está por debajo de lo que realmente quisiéramos, ¿no? En 77 países estamos en el puesto 64 en las evaluaciones PISA del 2018. Digamos, la asistencia escolar ha caído dramáticamente en el 2020.
eso va a poner, si normalmente tenemos una deficiencia, en el contexto actual esa deficiencia se va a dramatizar, ¿no? 300.000 alumnos se calculan que han desertado este año el sistema educativo, ¿no? Dada la pandemia, la crisis y la necesidad de trabajar. La pérdida de empleo masivo ha forzado a las familias a hacer cambios en sus vidas, ¿no? Entonces, no solamente tenemos una situación crítica, normal de muchos años, no normal, pero digamos, que viene desde hace muchos años en cuanto a la calidad de la educación, sino que además esta se agrava en el contexto que estamos viviendo en el, ¿no? Pero quisiera solamente pensar en la dimensión. Juliana mencionó acerca de cómo es que el Perú, con una inversión en educación que es 3.8% del PBI, está bastante por debajo de otros países, ¿no? Quiero solamente señalar el número. El presupuesto de educación en el 2020 es de 31.328 millones de soles. Pongamos eso en perspectiva. No hay ninguna empresa en el Perú que venda eso, tal vez Petroperú. Cualquier empresa que quiera hacer aportes a educación va a ser una fracción de lo que el Estado invierte en educación. Y uno diría, ¿y entonces para qué? Bueno, vamos a hablar de eso, pero el monto, a pesar de que es insuficiente, 3.8%, es enorme en el contexto de la mirada de cada una de nuestras empresas. Y acá hay un elemento bien importante de entender. La empresa privada no va a poder suplantar al Estado. Eso es bien importante que tengamos en cuenta, que tengamos claro eso. Y por lo tanto, cuando hablamos de apoyo a educación o de la sociedad de educación, es importante que tengamos claro eso. Ezequiel, me disculparás, pero me distrae un poco la bulla de fondo. ¿Tú crees que pueda poner en mute a todos? Sí, disculpa. Deberían haber estado, ahora me aseguro que lo estén. Disculpe. Muchas gracias. Y el número de escuelas y de alumnos es enorme. 6 millones de alumnos en las escuelas públicas y 1.7 millones de alumnos en la escuela privada y 53.000 escuelas públicas, 14.500 escuelas privadas. Los números son enormes. Y por lo tanto, encontrar formas de influenciar y de tener un impacto importante es retador para las empresas, ¿no? Ahora, ¿por qué las empresas deben apostar por la educación, considerando que los montos son tan impresionantes que ninguna empresa puede reemplazar al Estado ni parcialmente en su rol? Bueno, es que es un pilar fundamental del desarrollo económico y social de cualquier país. O sea, es absolutamente crítico que tengamos ciudadanos conscientes, ciudadanos formados, ciudadanos que hayan sido en su niñez y juventud temprana, hayan tenido una exposición a valores y a principios que les permitan entender las relaciones humanas y digamos, crear una cultura que les permita vivir en sociedad. Porque a veces lo que pensamos solamente es que necesitamos gente que trabaje, ¿no? Y que por lo tanto sepa de aritmética, álgebra y leer y escribir, pero es mucho más allá, ¿no? Es el tener personas con capacidad de análisis, con capacidad de pensar y sobre todo de adquirir valores que les permitan interactuar adecuadamente con el resto de la sociedad. Obviamente también hay un factor de impulsar el capital humano, ¿no? Y nuevas generaciones profesionales. Desde el colegio necesitamos formar personas que puedan desarrollarse y que puedan después aportar al futuro del país, ¿no? Y como empresas, y esto lo mencionaba también Juliana, genera valor y ventaja competitiva la inversión en educación. En términos generales, pueden haber estrategias como la que mencionó de Entel, súper interesante, o otras como la de Industria San Miguel,
¿no? En donde a través de la educación se logra un acercamiento directo a determinados públicos o mercados que permite una ventaja competitiva, o simplemente por relacionamiento con las comunidades en donde estamos, ¿no? Pero definitivamente a las empresas la inversión en actividades digamos, de sostenibilidad y en particular de en actividades de educación, en un país que tenemos tantas necesidades además, tantas carencias, en donde necesitamos a gritos que las personas puedan tener mejores y mayores oportunidades, tener un refuerzo en la educación es fundamental, ¿no? Ahora, hay muchas organizaciones que trabajan en temas de mejorar la educación. Bueno, Empresarios por la Educación me parece que es una organización muy importante y que además logra algo significativo, y es lo que les decía antes, ¿no? ¿Cómo hacer para que una organización o un esfuerzo tenga impacto cuando en realidad los números son tan grandes que ninguna empresa privada puede suplir o reemplazar de manera significativa al Estado, ¿no? Entonces se trata de apoyar en capacidades, en impactar, en generar palanca. El objetivo, la estrategia, tiene que ser generar palanca. Empresarios por la Educación prepara maestros. Entonces no tienes que llegar a 7 millones de personas, de alumnos, sino llegar a los, no sé, 60.000, 70.000, 80.000 maestros que estaban mencionados ahí. Entonces generas palanca a través de este tipo de estrategias. Enseña Perú es una organización muy interesante en donde hace que muchachos recién salidos de la universidad dediquen 2 años de su vida a enseñar como profesores en escuelas primarias, en cualquier parte del Perú. Y esa persona, estando 2 años en esa escuela, puede generar un impacto enorme en sus compañeros profesores, en los niños, porque va a ser una persona educada en una universidad de primer nivel, generando un impacto importantísimo en cientos de personas en cada sitio en donde aparece, ¿no? Y cada una de estas pueden ser, digamos, organizaciones, y hay muchas más organizaciones que buscan llegar a influenciar, pero como decía antes, para ser efectivo es necesario lograr palanca con organizaciones que tengan un alcance significativo, ¿no? Y nosotros como Grupo Falabella decidimos tener este esfuerzo con fe y alegría, y lo trabajamos desde hace 15 años. Hace 15 años que tenemos este proyecto, y fueron varios factores. Cuando empezamos tenían 45 años de trayectoria, no 60. Puedo decir, Ernesto, que ya estamos 25% del, más o menos, ¿no? Sí, 25% de la vida de Fe y Alegría los estamos acompañando. Tiene una amplia experiencia amplia experiencia en muchos países de América Latina, África, Europa, y 20 departamentos del Perú. Esas 280 instituciones educativas, taché Perú, porque en el Perú es toda Latinoamérica. En el Perú entiendo que son 80 y varias, probablemente 90 ya perdí la cuenta. Tienen más de 1,5 millones de alumnos del mundo y 83.000 alumnos del Perú. 83.000 alumnos es, ¿cómo lo hace Fe y Alegría? Bueno, se apalanca en los recursos del Estado, porque lo que hace Fe y Alegría es asegurar una educación de calidad y con valores en los sectores más pobres y excluidos de la población, y con una autonomía que les permite alcanzar de manera eficaz y tener una gestión de los recursos. Todos los profesores en Fe y Alegría son pagados por el Estado. Y entonces, pero Fe y Alegría los entrena, los capacita, los dirige, pone los directores, y de tal manera se asegura que en todas esas escuelas la calidad de la enseñanza sea de un nivel superior a la de la escuela pública regular.
Y por eso es que nosotros entramos hace como digo, 15 años a tener una alianza con ellos, en donde hemos contribuido a crear infraestructura, inmobiliario en 21 colegios. A lo largo de estos 15 años hemos hecho aportes por casi $5 millones. A la derecha ven una foto, un colegio en Pachacútec, en Ventanilla, el colegio número 59, yo he estado varias veces ahí, en donde comenzó con un terral. Eso realmente era un cerro y no se podía creer que ahí podía haber un colegio eventualmente. Bueno, Fe y Alegría lo hace posible, ¿no? Y en este tiempo hemos impactado una cantidad significativa de alumnos. Entonces, el esfuerzo individual de una organización, y eso es otra cosa, o sea, no hay que pensar en proyectos de corto plazo, hay que pensar en proyectos aquí 15 años. ¿Cuántas organizaciones están consistentemente apoyando el desarrollo de la educación por esta cantidad de tiempo? Eso, cada año no cambiamos toda la economía de Fe y Alegría, pero a lo largo de los años sí podemos generar un impacto significativo. Entonces, para nosotros ha sido sumamente importante poder trabajar con Fe y Alegría porque con una continuación continua en el tiempo hemos podido impactar en su infraestructura, que ellos saben manejar muy bien y además apalancan los recursos del Estado al poder administrar los profesores que paga el Estado. Entonces acá es una forma de, con poca plata, como les decía, no pretender reemplazar al Estado, pero mejorar lo que hace el Estado de manera significativa. Además, obviamente apoyamos la rifa también desde hace 15, 16, 17 años apoyamos la rifa de Fe y Alegría y ahora además este año lo estamos apoyando con una estrategia de plataformas virtuales importante, además de estar en nuestras tiendas físicas, ¿no? Entonces, solamente unas breves menciones finales. Estos son las marcas que tenemos hoy día. Probablemente no conocen algunas de ellas, como FPay, que es nuestra pasarela, nuestra billetera electrónica que la acabamos de lanzar la semana pasada, Fácil, que es un aplicativo, Linio, bueno, lo demás prácticamente todos lo conocen, tal vez no conocen Precio 1, pero es un supermercado económico que está teniendo un éxito enorme en muchos mercados. Y nosotros tenemos una pasión por acercarnos al cliente, o sea, nuestra visión es simplificar la vida de la experiencia de compra de los clientes en todos los países en donde estamos, ¿no? Pero eso ahí no puede ser extraño y por eso decía antes, es parte de una mirada para que esto dure, perdure, crezca, se desarrolle, es necesario tener una cultura de sostenibilidad en la empresa. Y efectivamente, como decía Juliana, ya es uno de los valores de la compañía. El actuar con sentido, le llamamos, es uno de los valores fundamentales que estamos desarrollando. Entonces, efectivamente, partimos por el cliente, satisfacción de nuestros clientes, obviamente, calidad de vida de nuestros colaboradores, ciertamente, la relación de largo plazo con nuestros proveedores, la mitigación de todo el impacto ambiental y el apoyo a nuestras comunidades. Ese es el entorno natural en donde tenemos que ser sostenibles y tenemos una serie de acciones y de trabajos que hacemos como este programa de Fe y Alegría. Entonces, solamente para terminar, esta frase de UNICEF, la educación no solo forma a la futura fuerza laboral del país, forma ciudadanos, personas conscientes de sus deberes y derechos, empáticos, tolerantes, respetuosos y responsables. Eso es lo que queremos, las personas que necesitamos para construir el país que anhelamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por excelente exposición. Gracias, Juliana. Y a partir de este momento queremos abrir el espacio para preguntas. Si tienen preguntas, las pueden hacer a través del chat o levantando la mano, como ha hecho Ernesto, para que le habilitemos el micrófono y nosotros se los estaremos haciendo llegar, ¿sí? Ernesto, no sé si puedes habilitar tu micrófono. Si tienes una pregunta y la quieres hacer a los panelistas, eres bienvenido.
Creo que estás en mute, Ernesto. Sí. Estás en silencio. Ahora sí. Lo que pasa es que no me habían habilitado el micro y por lo tanto no podía hablar. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con ambos, con Juliana, con Juan Fernando. Buenas tardes. Agradecerles también el que estén con nosotros en este intercambio muy, muy interesante. Agradecer también a los participantes, son 62 en este momento. Y, a ver, mi pregunta va en la siguiente línea. Nos hemos reunido aquí tres polos muy importantes, ¿no? La academia, que Juliana representa, Centrum PUC, la empresa, Grupo Falabella, Juan Fernando, y Fe y Alegría, que es educación pública, que tiene como objetivo el tratar de brindar una educación de calidad en el ámbito público. Normalmente el ámbito público no está asociado a la calidad, y sin embargo nosotros queremos apostar para que la educación que nosotros brindamos en el ámbito público sea efectivamente de calidad, y en eso nos sentimos profundamente vinculados a ustedes, es decir, a Centrum PUC, a la academia y a la empresa a través del Grupo Falabella. Mi pregunta sería, ¿cómo hacer posible para que esta alianza que vincula a tres importantes stakeholders, le había llamado Juliana, puede impactar más, no solamente al interior de Fe y Alegría, sino al interior de la educación pública nacional? Sabiendo nuestros límites, somos 82 instituciones educativas, 83,000 y pico de alumnos. Si uno, digamos, abarca un poquito más y ve también las escuelas rurales, las redes rurales, vamos a hablar de 280 escuelas. Pero claro, eso no es nada en comparación con el mundo que nos acaban de pintar respecto de la cantidad de escuelas y alumnos a nivel nacional. Entonces, ¿cómo, sabiendo que nosotros somos esa alianza que nos vincula, está básicamente limitada a este ámbito educativo, cómo hacer posible una mayor incidencia a nivel de la educación pública? ¿Cómo hacer que nuestra alianza realmente logre tener un efecto multiplicador a nivel de la educación pública nacional para que ésta efectivamente sea equitativa, para que sea de calidad y, como dice el proyecto educativo nacional, nos lleve a la ciudadanía plena en el 2036? Fernando, ¿quieres que comience yo? ¿Comienzas tú? Por favor. Bueno, lo escuchaba el padre Ernesto, quien saludo, ¿no? Y agradezco por sus palabras, por cierto, en primer lugar. La pregunta que nos hace es tremenda, es un reto, ¿no? Y lo primero que se me viene a la mente es la ODS 17, nuevamente, ¿no? Generar más alianzas, ¿no? Esto tiene que ser un efecto multiplicador. Yo creo que la obra que hace Fe y Alegría es muy importante en el Perú, pero creo que hay que comunicar también. Esto es un tema importantísimo. Hace un rato decía que sin comunicación no podemos, ¿no?, trasladar los avances que estamos teniendo. Eso por un lado. Un lado, el tema de generar más alianzas, tener más socios que van a, no solamente socios financieros, ¿no?, socios que de diferentes aristas me generen valor. Y por otro lado, el ámbito de la comunicación, y tampoco me refiero a poner spots publicitarios en la radio, en la televisión, sino comunicación dirigida a mis stakeholders, ¿no? A multiplicar por los medios y canales a los que tengo que llegar con ellos, ¿no? Y por supuesto, un tercer punto es y que va ligado al primero, es el tema del sector público, ¿no? Estamos hablando de colegios públicos, ¿no? Y pertenecemos, ¿no? Los colegios de Fe y Alegría pertenecen, digamos, al ámbito público, son un modelo, digamos mixto, ¿no? Pero no dejan de tener el componente público, y yo creo que podrían seguir creciendo. El padre acaba de mencionar que son 280 colegios, ¿no? Sería maravilloso que este modelo se fuera multiplicando en más colegios, porque si este modelo funciona, ¿por qué no multiplicarlo en más colegios en el país? ¿Por qué no hacer, por ejemplo, que
que otras organizaciones también adopten, colegios, ¿no? Como que en algún momento lo hizo el proyecto, lo estaba mencionando, Leer es estar adelante, ¿no? Que digamos, era un proyecto específico en el tema de comprensión lectora, que hoy se adoptó, ¿no? Y que sí, lamentablemente, y hay que decirlo, el gobierno nunca lo terminó tomando dentro de la currícula, ¿no? Eso ha sido una gran pérdida, yo pienso. Pero yo creo que por ahí irían mis 3 comentarios, ¿no? El tema de alianzas, no solo para temas económicos puntualmente, sino para generar valor, para hacer crecer, multiplicar el proyecto, el tema de la comunicación vital, ¿no? Y el tema de también hacerle entender al sector público, entre comillas, ¿no? Que nuestro modelo funciona, nuestro modelo de gestión, y por ende pues merece ser replicado o ampliado, ¿no? para otros, en otros ámbitos, en otros contextos, ¿no? Por ahí iría mi comentario, padre. Gracias, Juliana. Nada. Bueno, yo creo que estoy seguro que hay, digamos, varias estrategias posibles. Concuerdo plenamente con Juliana que tener más alianzas es una estrategia necesaria, conveniente y necesaria para generar más impacto, ¿no? Sin embargo, la pregunta que yo haría es, la pregunta que me hago es, ¿cuál es el impacto o por dónde queremos generar ese impacto, ¿no? Y generalmente queremos pensar en un impacto en calidad, porque en cantidad, digamos, si bien hay oportunidades todavía de cobertura, el impacto mayor va a estar en la calidad, ¿no? En este momento, en base a lo que entiendo que es ya la cobertura de alcance nacional. Y cuando uno piensa en calidad, no soy un experto como tú, Ernesto, en educación, creo que un componente fundamental son los maestros, ¿no? Probablemente está la currícula, está la infraestructura, pero también los maestros, estoy seguro, son partes fundamentales. Recuerdo haber leído que el caso exitosísimo de Finlandia pasa por una valorización y de la función magisterial, ¿no? Del rol del maestro a un nivel superior al de otros países, ¿no? Y que eso generó un desarrollo acelerado precisamente de esa sociedad, ¿no? Pero entonces cuando pensamos en maestros, digamos, me pregunto, los maestros de fe y alegría deberían estar, o estoy seguro que están mejor capacitados y mejor dirigidos que maestros de algunas otras instituciones, ¿no? Y entonces la pregunta que yo haría es, ¿no habrá un espacio a través del uso de la tecnología para aportar en este mundo nuevo en donde nos vemos las caras por estas pantallas? ¿No habrá espacio para precisamente acercar esos mejores niveles de formación, de guía, de mentoring a los maestros para que a su vez puedan replicar una mejor educación en los niños? Tal vez quisiera imaginarme, podrían haber alianzas también con jugadores en el mundo de la tecnología para que nos ayuden en ese sentido, ¿no? Esa sería lo primero que me viene a la mente es de qué manera podemos aprovechar esta crisis del COVID en una oportunidad, ¿no? De qué manera podemos pensar lo que hemos aprendido tomarlo como una estrategia para apalancar la buena práctica de fe y alegría en, no sé, más colegios, independientemente si tienen control o no de ese colegio, ¿no? Sino guiando a los maestros directamente, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por sus respuestas. Acá les quiero hacer llegar la pregunta déjenme un segundito que se ha corrido, de Leticia Pozo, que dice, ¿qué tan importante y qué alcance pueden ser las iniciativas de personas naturales o asociaciones pequeñas que se juntan con el fin de llevar capacitaciones a grupos vulnerables? Juliana. Sí.
Yo creo que cuando hablamos de capacitación siempre es importante. En un país como el nuestro, con tantas necesidades, ¿no? Tantas necesidades, de donde el tema educativo sin duda está dentro del ranking, sin duda, por más esfuerzo pequeño, yo creo que siempre vamos a hacer la diferencia, vamos a lograr el cambio. Así que no tener miedo, digamos, de pensar y decir, oye, mi proyecto es muy pequeño, no estoy ayudando a menor escala. Yo creo que podemos cambiarle las vidas a muchas personas mediante la educación, ¿no? Quien les habla, por ejemplo, ¿no? Y lo digo además muy orgullosa, ¿no? Ha tenido una formación académica gracias a becas. O sea, yo gané una beca para hacer una maestría en España, gané la beca para hacer un doctorado, ¿no? Y hoy tengo un doctorado y agradezco a la vida el haber tenido esa oportunidad, ¿no? Porque no hubiera podido pagar un doctorado con el precio fuera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Ayudar, así sea a poca escala, apostar por pequeños proyectos también es importante. Sí. Yo concuerdo totalmente, ¿ah? Y la mención que hice hacia buscar apalancar, lo hago particularmente desde la perspectiva de cómo empresas grandes como las nuestras pueden generar mayor impacto, ¿no? Que eso sí es algo que claramente tenemos que pensarlo en esos términos. Pero por supuesto mira, una persona educada ya es una persona mejorada. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos siempre van a ser positivos. Así es. Ezequiel, creo que hay más preguntas, comentarios. Sí, disculpen. No había desmuteado el micrófono. Liz Ramírez pregunta, ¿cómo impulsamos que en las empresas donde trabajamos se promuevan estos programas de responsabilidad social si no existe un área de responsabilidad social en sí? Fíjate, déjame responder eso a mí. Por favor. En el Grupo Falabella no tenemos un área de responsabilidad social. No hay. Y no me gusta. Sí tiene que haber líderes, sí tiene que haber personas responsables de proyectos, pero no me gusta porque entonces muchas veces los demás se lavan las manos y dicen, ese es del área de responsabilidad social y no se compra en el pleito, ¿no? Las demás áreas. Tenemos 30.000 personas en el grupo, 30.000 trabajadores, no tenemos una sola área de responsabilidad social. Sí tenemos personas encargadas, muchas veces distintas funciones. Tenemos gente especializada en temas de, del medio ambiente. Tenemos las personas de recursos humanos generalmente vinculadas a temas de educación. Generalmente las personas de esas áreas son las que trabajan en este proyecto de Fe y Alegría. Pero finalmente la responsabilidad social con los clientes es función de toda la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que es una mirada. Acá lo que hay que ver es, como dijo Juliana, el liderazgo. Hay que preguntarle al líder cuál es su visión. Hay que preguntarle qué está haciendo. Hay que preguntarle cuál es su visión con respecto a de qué manera la empresa se hace sostenible en sus relaciones construyendo relaciones con partes terceras, ¿no? Con stakeholders. Muy bien, perfecto. Como última pregunta, creo que Luis Torres tenía una consulta. Vi que tenía la mano levantada. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Mío. Yo soy egresado de un colegio Fe y Alegría de Jaén hace ya bastantes años. De hecho, he visto que parece que más de uno lo es. También de la Universidad Jesuita Ruiz de Montoya, donde el padre Ernesto Cavazos ha sido rector hace un tiempo. Y actualmente trabajo también en un programa de responsabilidad social, que es el programa de becas BCP, en donde acompañamos a jóvenes en educación superior. Y tras la presentación que ustedes han hecho, que me ha parecido bastante interesante, me ha venido mucho a la cabeza cómo se puede generar sostenibilidad en el tiempo por parte de las empresas y también de una institución pública-privada, como puede ser Fe y Alegría, para que pueda permanecer en el tiempo, porque a veces lo que me he empezado a cuestionar y a mirar
es que cuando la empresa privada se va, a veces el financiamiento y el apoyo que venía teniendo se va también. Entonces los proyectos, las metas compartidas que se tenían entre ambas instituciones empieza a resquebrajarse, ¿no? ¿Cómo hacer para que en el tiempo se empiece a generar sostenibilidad, ¿no? Es una pregunta que hoy en día me hago en general para las empresas, instituciones que se dediquen a hacer responsabilidad social. Juliana, ¿quieres? Sí, yo creo que lo decía hace un rato en la exposición, ¿no? Hay que lograr que nuestros stakeholders adopten el proyecto, ¿no? Se comprometan, ¿no? Esto es un compromiso. Si no generamos el compromiso, si no logramos que otros repliquen el proyecto, lo adopten, se puede perder. Ponía el ejemplo del proyecto Leer es Estar Adelante, un proyecto fantástico, que por cierto hago la acotación. Es un proyecto que demostró que con 2 factores, capacitación a los docentes y un mejor libro, lograba una mejor comprensión lectora. Lo demostró en cifras, en colegios puntuales, ¿no? Entonces yo creo que, y este proyecto ya está vivo porque logró este proyecto, el BBVA en particular, ¿no? Ceder el proyecto a otras empresas. Entonces hoy podemos encontrar el proyecto en diferentes partes del Perú, ¿no? Con libros, porque al final el proyecto tenía esos 2 componentes, ¿no? Ya la capacitación estaba dada a los docentes. Lo bueno de los colegios públicos es que los docentes en su mayoría se quedan, no son docentes pues que tienen mucha rotación. El problema era los libros, volver a imprimir libros cada año, ¿no? Porque claro, los libros del gobierno, por ejemplo, sabemos también que hay que devolverlos, los niños no pueden escribir, ¿no? Entonces la riqueza de un libro donde el niño puede escribir era muy importante. Entonces todo eso estaba estudiado y estaba demostrado en campo que era posible. Y hoy se hace, digamos, se hace viable porque hay otras empresas que han logrado adoptar el proyecto. Si no, hoy el proyecto estaría muerto, literalmente, ¿no? Porque esperar que el gobierno lo haga como se intentó, pero que lamentablemente no se logró, ¿no? Entonces, a veces por temas políticos, cambios de ministros, ¿no? Yo sé que el banco intentó más de una vez, pero cada vez que tenía que negociar, había cambio de ministro y otra vez, y ya, y el tiempo fue pasando y lamentablemente no se adoptó, ¿no? Pero yo creo que ahí lo importante es el involucramiento, ¿no? El beneficiario tiene que estar involucrado, ¿no? Para que también logre mantener vivo el proyecto. Bueno, y Fe Alegría es un ejemplo claro con los años de vida que tiene, de cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Perdura, ¿no? Yo creo que eso es un súper indicador, ¿no? Y ustedes y Luis, te felicito por el trabajo que haces y por lo que nos has contado, porque eres un claro ejemplo de ese impacto, de ese resultado que Fe y Alegría logra en los jóvenes. Gracias. Y te felicito también, Luis. La verdad es que me parece extraordinario lo que nos has contado de tu experiencia. Fíjate, yo creo que tocas un tema bien sensible, bien álgido, ¿no? Bien álgido en realidad. Y es cómo hacer que los esfuerzos sean sostenibles. Lo mejor, sin lugar a dudas, es que, algo que también mencionó Juliana, que el esfuerzo puntual tenga una correlación directa con el negocio, ¿no? Eso es ideal desde todo punto de vista, porque entonces no importa si cambian así como cambian los ministros, también cambian los gerentes y de repente ya el nuevo gerente no le parece tan importante o viene una crisis y entonces corta la plata y listo, ¿no? Ya no hay que hacer otra cosa. No, ahora hay que trabajar en temas de diversidad de género, ¿no? Y ya todo se va a trabajar en diversidad de género. O equidad, ¿no? O lo que sea. Entonces, sí, lo ideal para las organizaciones privadas es que los esfuerzos estén, ya sea por la naturaleza, imbuidos en su negocio, por la naturaleza de la actividad, imbuidos realmente en su actividad, en su negocio, o por el entorno en donde está,
porque es particularmente relevante o importante esa actividad para su entorno y con eso logra el apoyo de las personas que están en la zona de influencia y por lo tanto nadie va a cortar arbitrariamente si eso está generando un goodwill, como se dice, sustancial con la comunidad en la que uno vive, ¿no? Eso es factor fundamental, yo te diría, ¿no? Después de eso es pura convicción, ¿no? O sea, nosotros estamos 15 años en el programa por pura convicción, por pura convicción que esto es bueno para el largo plazo del país y de la empresa también, pero lo que es bueno para el largo plazo del país también va a ser bueno para la empresa, ¿no? El tema es que las convicciones pueden cambiar también en el tiempo o las necesidades y ahí es donde se pone en riesgo, pero eso es lo que te puedo decir, ¿no? Idealmente que esté muy en la fibra de la razón de ser de la empresa, la actividad de responsabilidad social que sea. Muchas gracias, Juliana, Fernando. Quería preguntar, bueno, si hay alguna pregunta más, si no por cuestiones de tiempo, para respetar el tiempo de todos, ir cerrando. Vamos a esperar unos 5 segundos, a ver si ponen una pregunta más en el chat. Muy bien, entonces, sin más, vamos a ir dando el cierre a este webinar. Queremos agradecerle a todos su participación en la charla del día de hoy, que se ha titulado ¿Por qué las empresas deben tener programas de responsabilidad social con un enfoque en educación? En los próximos días estaremos difundiendo por nuestros canales y redes sociales la grabación de este webinar y nuevamente queremos invitarlos a participar en la campaña Rifa 2020 de Fe y Alegría, con el cual recaudaremos fondos que nos permitirán brindar asistencia y educación de calidad a niños y jóvenes de todas las regiones del país. Como se ha estado compartiendo, el link para acceder a la misma se encuentra en el chat. A todos los participantes les damos las muchas gracias y les deseamos una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, muchas Gracias. gracias. Adiós. Adiós.